La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Son las 12 del mediodía y 40 minutos. Aquí comienza este espacio, como siempre, en directo de la empresa, donde abordamos temas relacionados con el mundo de la empresa, que a veces es la gran complicación para algunos, ¿no? Para los que no conocen, pues, cómo se desarrollan los temas empresariales. Pero aquí tenemos el asesoramiento siempre de Ficolsa, que es estar en buenas manos. Así que vamos a hablarles hoy de un caso práctico que vamos a presentar todos los meses en uno de nuestros espacios, porque eso puede dar luz a que tratemos un tema concreto y puedan entenderlo mucho mejor los oyentes. En esta ocasión está con nosotros Eva Isla, buenos días. Hola, buenos días. Rosa Alcázar, buenos días. Y Hortensia González, buenos días. Ya saben que al final tendremos a un empresario invitado, que en esta ocasión es el director gerente de Hipermercado El Eclair, Juan Jiménez. Buenos días. Buenos días. Bueno, Eva, un caso práctico que en esta ocasión nos traéis como la venta de un local de segunda transmisión donde no haya IVA por medio. Depende, a las empresas les suele venir mejor que haya IVA por medio, porque el IVA para el empresario es un impuesto neutro. Si quieres, Soki, le digo el caso exacto que nos han enviado. Vamos a exponer el caso de un oyente. Sí, se trata de un particular, una persona física, que compró un local a un promotor, sujetándose la operación a IVA. Esta persona se dedujo este IVA en su momento, ya que el local lo alquiló y lo tiene alquilado a una empresa, y por lo tanto durante este tiempo ha tenido la obligación de facturar ese alquiler ingresando el correspondiente IVA a Hacienda. Ahora el arrendatario, que es la parte que alquiló el local, quiere comprar el local, pero con la condición de que la operación se realice sujeta a IVA. Entonces, la pregunta de esta persona es que cómo se resolvería la operación de la compraventa de este local entre el propietario y la empresa que tiene alquilado el local. Eva, a ver cómo se lo solucionamos. Pues, muy bien, es un supuesto bastante típico y que se da muy a menudo. Es lógico que el que quiere comprar el local, que el arrendatario, suponemos que tiene un negocio, o es una sociedad o es una persona física, pero una empresa, y tiene el negocio en ese local. Entonces, como comentaba ahora mismo, es mucho más beneficioso para el empresario comprar el local sujetándolo a IVA, porque el IVA es un impuesto que luego el empresario se soporta y su efecto realmente, pues prácticamente siempre es cero, aunque la sujeción a IVA lleva un poquito de ITP, pero en este caso el ITP sería el 1,5% frente al 8%, que es el IVA, frente al 8%, que es el ITP de transmisiones patrimoniales onerosas. En principio, y por los datos que nos habéis expuesto, pues esta persona física, en este caso, no es un particular. Es un empresario, porque la ley de IVA define que los arrendadores de inmuebles a efectos de IVA son empresarios. Lo primero que nos preguntamos es, como es un empresario que vende a otro empresario, en principio la operación estaría sujeta a IVA. Sin embargo, queda sujeta a ITP porque las ventas conocidas popularmente como de segunda mano están sujetas pero exentas de IVA. Sin embargo, esta exención, cumpliéndose una serie de requisitos, es renunciable. ¿Qué quiere decir que es renunciable? Pues que el sujeto pasivo puede renunciar a que la operación esté exenta de IVA y, por tanto, que quede otra vez, digamos, sujeta y no exenta de IVA. En este caso es el comprador el que compra el local con esa condición, que se sujete a IVA. Efectivamente. Entonces, si se cumple el resto de los requisitos, podrían
renunciar a la exención de IVA y que la operación de compraventa quedara sujeta a IVA como quiere el adquirente. ¿Cuáles son estos requisitos? Que ambos comprador sujetos, transmitente y adquirente, sean sujetos pasivos del IVA. En este caso hemos dicho que en principio los dos lo son. El arrendador porque lo dice así la ley nos lo del dice. IVA, y el otro porque ejerce una actividad, un negocio en dicho local. El segundo es que el adquirente tenga el derecho a la deducción total del IVA soportado. ¿Qué quiere decir? Que su empresa no puede ser de las que tengan la obligación de aplicar la regla de prorrata, que no es deducible todo el IVA que soportan en las facturas. Y el tercer requisito, y no menos importante, es que todo esto se tiene que quedar formalmente reflejado normalmente en la escritura pública. La ley no lo exige así. Dice que se comunique fehacientemente la renuncia previa a la renuncia a la exención, previa o simultáneamente a la operación de transmisión. Sin embargo, de hecho, si no se hace en una escritura pública, van a tener muchísimos problemas, sobre todo con la Hacienda Autonómica, porque la Hacienda Autonómica va a querer que se le pague el 8% que con la renuncia a la exención. Y si no hay un documento fehaciente público en el que se ha hecho constar esa renuncia, pues digamos que los documentos privados no hacen fe de su fecha ni pueden perjudicar a terceros. Por lo tanto, ya nos hemos visto en casos que cuando esa renuncia no está bien comunicada en la escritura, pues hemos tenido que ir a pleito y llegar hasta el contencioso administrativo de Albacete. Claro, porque el beneficio fiscal que se produce en cuanto si no se renuncia a renunciar a la exención va en un tipo que a la empresa le beneficia renunciar, y más o menos ¿qué tipo puede ser? La verdad es que esto, se había abaratado bastante porque, claro, la Junta de Comunidades, la Hacienda Autonómica, para intentar que la gente no renuncie a la exención de IVA y ellos cobrar su ITP, ha rebajado este impuesto en el supuesto de que haya una transmisión en la que se podría renunciar a la exención y no se renuncie, lo ha bajado del 8 al 4. Con lo cual se pagaría el 4 frente al 1,5 que se paga, además del IVA, por la modalidad de actos jurídicos documentados. Con lo cual estamos hablando de un diferencial de un 2,5. De beneficio. Con el sistema antiguo, anterior a noviembre del 2012, ese 2,5 de diferencia, como el IVA había que financiarlo, pues hay gente que podía pensar que era mejor pagar el 2,5 del diferencial y olvidarse de buscar financiación para un IVA que después lo tendría que solicitar a devolver. Como desde el 30 de octubre de 2012 esta operación entra en las operaciones en las que se aplica la inversión del sujeto pasivo, que ya explicamos en un programa, ya ha desaparecido la necesidad de financiar ese IVA, con lo cual sigue siendo altamente beneficioso el hacer la renuncia en los casos en que se cumplen los requisitos. Porque al renunciar a la exención queda sujeto a IVA, y por inversión del sujeto pasivo el IVA es 0. Sí, digamos que el propio adquirente es el que le repercute y lo soporta. Y como solo se puede hacer en operaciones en que se pueda soportar el 100%, el efecto es siempre 0. Bueno, ¿y Hacienda en qué se fija más cuando hay estas operaciones? La Hacienda tributaria, la agencia tributaria, el reglamento de facturación exige que, aunque el que emite la factura la emite sin IVA, pues que ponga que es una operación en la que se aplica la regla de la inversión del sujeto pasivo. Debe reflejarse, ¿no? Sí, el IVA es un impuesto muy formalista y entonces se debe hacer así. Después, en los libros de IVA, tanto el transmitente que ha emitido la factura sin IVA debe reflejar en su libro de facturas emitidas que ha hecho una operación, aunque no tiene cuota de IVA, y el adquirente lo debe reflejar en sus libros de IVA, en los dos, tanto en las facturas emitidas, porque digamos se hace la autorrepercusión de ese impuesto, como en las facturas recibidas para soportar ese IVA, y hacerlo en la misma fecha y en el mismo periodo para que verdaderamente el efecto sea 0.
Bueno, pues yo creo que este tema, esperemos que nuestros oyentes que se encuentren en un caso de esta situación que nos ha expuesto hoy Rosa y que nos acaba de resolver Eva Isla, pues puedan haber tenido más claro lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pueden seguir también exponiendo sus casos, ¿no? Tenemos ahí una dirección de correo. Si tienen alguna consulta fiscal o simplemente contable, pueden enviárnosla a la dirección de correo siguiente, laempresa@ficolsa.es, y de esta forma resolveremos su duda de forma anónima y gratuita. La Empresa, resumen de últimas noticias. Bueno, pues se encarga de traernos estas últimas noticias Hortensia González, y a mí me gustaría preguntarle cómo es esa propuesta gubernamental de los 5 modelos de contrato de trabajo. Pues esa propuesta no creemos que contribuya de manera sustancial a la creación de empleo estable, ya que el empleo no lo genera la legislación laboral, sino la dinamización de la economía y la apuesta por un modelo productivo sostenible. Y los trabajadores españoles bajan en echar horas extras, ¿no? Así es, los trabajadores españoles realizaron un total de 38,72 millones de horas extras reguladas en 2012, lo que supuso un descenso del 11,5% respecto del ejercicio anterior, que se cerró con 43,27 millones de horas. Vamos a hablar también del pago de anticipos de ayudas directas de la Unión Europea, que ya está en marcha. Así es, el Comité de Pagos de la Unión Europea aprueba el reglamento que autoriza el pago de anticipos de las ayudas directas para la campaña 2013. En el caso de España, los anticipos supondrán un adelanto de las ayudas de alrededor de 2.500 millones de euros. Hay muchas reestructuraciones con motivo de la crisis y del nuevo gobierno, ¿no? Hay una reorganización de la agencia tributaria. Falta hacía. La Agencia Estatal de Administración Tributaria suprime 12 delegaciones territoriales situadas en las provincias donde tienen su sede las delegaciones especiales del organismo, las cuales ahora asumirán las tareas de las administraciones eliminadas. Igualmente también se suprimen las administraciones de aduanas e impuestos especiales con menor tráfico de mercancías. Y parece ser que la creación de sociedades ha aumentado. Efectivamente, en julio se han creado 8.061 sociedades, lo que ha supuesto un 16,2% más que en el mismo mes del año anterior. Ya se nos empieza a hablar de los presupuestos generales del Estado para el año 2013. El ministro de Hacienda ha avanzado en este sentido que las arcas del Estado recaudarán unos 2.500 millones de euros más de lo previsto en dichos presupuestos por el concepto del impuesto de sociedades. ¿Y cómo estamos en creación de empleo? Aún reticente a despegar, parece ser que la creación neta de empleo no llegará hasta la segunda mitad del 2014. Bueno, pues hasta aquí este capítulo de noticias de actualidad relacionadas con el mundo de la empresa, de la economía en general. Vamos ahora con los últimos minutos, que son 8 para la 1 del mediodía, donde, como saben, todos los programas invitamos a un empresario. Y hoy diríamos un empresario no del pequeño comercio, un poco más atípico, ¿no? De las grandes superficies. Nos acompaña hoy el director gerente de Hipermercado Leclerc en Ciudad Real. Muy buenos días, Juan. Buenos días a todos. ¿Desde cuándo tenemos esta firma francesa, no, en Ciudad Real? A ver, firma francesa solo por el rótulo. En realidad, el grupo Leclerc, que es el nombre comercial, es una asociación de empresarios autónomos, y cada hipermercado Leclerc es una empresa particular. En este caso, pues es una empresa familiar. El 99% del accionariado pues es de un matrimonio, en este caso mi mujer y yo mismo, y estamos establecidos aquí en Ciudad Real. Es una sociedad limitada, inscrita y creada aquí en Ciudad Real, y solo tenemos el nombre comercial de Leclerc. Por lo tanto, pues aquí en Ciudad Real Leclerc lleva desde el año 94, y yo personalmente su dirección y adquisición desde el año 97. Es decir, que vamos para 20 años del nombre de Leclerc que conocemos todos familiarmente. ¿Cómo ha ido evolucionando Leclerc? Pues Leclerc ha ido pues poco a poco. Inicialmente se adquirió lo que es la actividad comercial pues a una cadena que era competencia en su día, que ha desaparecido del territorio nacional por motivos de fracaso económico para esta empresa. Y bien, pues cuando se coge una empresa con dificultades, pues se necesita un tiempo para llevarla, digamos, a buen puerto. En este caso, pues desde el año 97 que asumí la dirección, pues pusimos un plan de recuperación
que superamos a partir del año 2000. Y desde el año 2000, pues a pesar de la crisis y de estos últimos años, que bueno, pues se está conociendo una dificultad económica en general, pues la empresa ha seguido progresando. Estamos hablando de, efectivamente, una gran superficie que solo tiene, que no nos suene a español el nombre, pero que es además una empresa que, Juan Jiménez, una de las políticas que yo sé que se impuso desde el principio era prestar especial atención a los productos de la zona donde está. Bien, pues lo que nos caracteriza, el grupo Leclerc como tal, pues tiene un lema muy importante que es acercarse a los clientes. ¿Cómo? Pues comprando lo más barato posible para vender lo más barato posible. Pero como bien lo decía, no deja de ser una empresa local. Por lo tanto, nuestro interés es que se mueva la economía local. Al ser empresas autónomas, tenemos esa posibilidad que no tenemos ninguna obligación de comprar a ninguna central. Nuestra autonomía va desde la fijación de nuestros precios, la elección de nuestro surtido y elegir efectivamente con quién trabajamos. Por lo tanto, dentro de nuestro grupo hay una importancia muy particular en el hecho de poder trabajar, digamos, con empresas locales, tanto a nivel de abastecimiento de mercancías, de productos, como también en la colaboración que podamos tener con empresas de servicios que nos presten servicios, pues intentamos hacerlo con empresas locales también. Evidentemente, nuestra economía es una economía local y por eso que abrimos las puertas a todos los fabricantes, todos los proveedores posibles locales que quieran hacer parte del camino con nosotros. Uh-huh. Es decir, que bueno, si hay una producción local o un productor local que quiere trabajar con nosotros, pues la puerta la tiene abierta, negociamos con él pues las condiciones comerciales como hacemos con todas las marcas, los fabricantes internacionales, nacionales o de donde sean. Y de hecho, pues nosotros sí que nos podemos tener ese orgullo de tener el surtido local el más amplio que pueda encontrarse en la ciudad. Bueno, ¿y qué plantilla tiene actualmente aquí en Ciudad Real Leclerc? Aquí en Ciudad Real estamos actualmente con una plantilla propia de 140 trabajadores y las empresas ajenas que nos prestan servicio, pues digamos que ocupamos alrededor de 25 personas a tiempo completo en nuestras instalaciones. ¿Fundamentalmente son trabajadores de aquí? Son trabajadores de Ciudad Real, comarca o provincia. De la provincia. Efectivamente. Bueno, y en una situación como la que tenemos ahora mismo de crisis, hablábamos antes de abrir micrófono para empezar el programa, que lo último que dejamos es de comer, con lo cual imaginamos que los que menos, entre comillas, deberían notar la crisis son, pues, bueno, Leclerc no solamente tiene alimentación, ¿no? Pero ¿este sector es el menos atacado por la crisis o también lo nota? A ver, el sector, digamos, de la alimentación, es verdad que no se puede dejar de comer, pero sí que, como todos los sectores, están afectados por las dificultades económicas que hay en los hogares. Es decir, que hoy se ha vuelto a consumir productos más básicos porque, desgraciadamente, hay más gente que está parada, gente que ya, desgraciadamente, tienen más tiempo de cocinar y, bueno, pues una tendencia que había ido creciendo a lo largo, digamos, de la década de los 80, 90, que es platos precocinados, producto ya más elaborado, pues ya ese digamos sector ha bajado. Igualmente, pues los productos de valor más alto, pues también están perdiendo, digamos, dentro de la cesta de la compra, pues están bajando, porque pues que es evidentemente cuando uno tiene dificultades económicas, pues se va a un producto más económico. ¿Piensa ampliar sus aperturas en la provincia, Leclerc? Pues actualmente tenemos un proyecto que es inminente, el inicio de las obras en Puerto Llano concretamente, es decir, que nuestro grupo no deja, a pesar de las dificultades económicas, de expandirse. De hecho, pues hace ya 2 años se hizo una adquisición de ciertos hipermercados de otra cadena en la zona de Madrid y evidentemente nosotros seguimos expandiéndonos por donde podamos y en este caso pues en la provincia de
Ciudad Real y concretamente en Puerto Llano hay un proyecto que estaba ahí latente y en desarrollo desde varios años que va a ver la luz en los próximos meses. ¿Cómo ve el futuro brevemente, que terminamos ya? El futuro, pues esperando que esta crisis ya haya tocado fondo y nosotros pues aquí seguiremos proporcionándole a los clientes pues lo que ha sido siempre nuestro lema, que tengan la mayor facilidad para adquirir y seguir consumiendo todo lo que necesitan. Bueno, pues este ha sido el retrato que nos ha hecho el director gerente de Leclerc en Ciudad Real, Juan Jiménez. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Y a los oyentes, ya saben, el próximo martes volvemos.